Bienvenidos en esta tarde, bienvenidos a este estudio bíblico de la Iglesia Nuevo Amanecer, bienvenidos ahí en casa, espero que estén en la comodidad, estén a gustos y en esta tarde usted puede recibir de la palabra de Dios también, asimismo podamos alabar el nombre del Señor, así que vaya buscando una Biblia o su teléfono, saque ahí su aplicación de Biblia o saque su Biblia, pero también vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo a este día. Espíritu Santo, te damos gracias, te damos a la adoración, Padre de vida, y queremos adorarte, queremos exaltarte, darte gracias, Señor, en este tiempo. Bendice, Señor, a este tiempo, Padre, que vamos a estar estudiando tu palabra. También, Padre, al adorarte, Padre, que tu presencia descienda, Señor, sobre nuestras vidas, descienda sobre aquellos, Señor, que nos van a estar escuchando, Dios, y puedas tocar vidas, ministrar vidas como nunca antes. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos que adore juntamente con nosotros. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Y le decimos a él: poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrero. Él es el primero, Él es el postrer. Y arroja coronas delante de él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Si cantamos otra vez, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, díselo. Él es el primero, Él es el postrer. Y arroja coronas delante de él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, eres tú, Jesús. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso, en potestad de imperio, díselo. En potestad de imperio, poderoso. Una vez más, en potestad de imperio, poderoso. Tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que está reinando, un Dios que es el principio, un Dios que es el fin.
y Él es el alfa, Él es el omega. Y en esta tarde usted y yo tenemos esa oportunidad, ese deleite de poder adorar al Creador, a nuestro Señor Jesucristo, y decirle: Señor, tú eres poderoso. Dígaselo: poderoso, el majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Una vez más, en potestad de imperio, en potestad de imperio, poderoso, sí, potestad de imperio, poderoso. Tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia, y en tu presencia hay vida. Díselo: tu gracia me basta, tu nombre me llena, tu sangre me limpia, y en tu presencia hay vida. No hay nadie como tú, nadie se compara a ti, Jesús. Solo tú me abrazas con tu amor, tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Díselo: no hay nadie como tú, una vez más. No hay nadie como tú, nadie se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Te decimos: oh Dios, y yo te amo, yo te amo, te amo, yo te amo. Solo a ti, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, nadie se compara a ti, no, no, dulce Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Una vez más decimos: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie se compara a ti, Jesús. Oh, tú me abrazas, sí, y tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Te decimos: y yo te amo, yo te amo, te amo, yo te amo. Solo a ti, Señor,
hay nadie como tú, nadie se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Y yo te amo, te amo, yo te amo, te amo, yo te amo, solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Podemos decirle, Señor, te amo. Si te amo, solo a ti, Dios, te amamos. Si te amo, Jesús, te amamos. No hay nadie como tú, diste tu vida, Jesús. No hay nadie como tú, Dios. Y en respuesta a ese amor te decimos que te amamos. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie se compara a ti, Jesús. Tú me abrazas con tu amor y me llenas de tu paz, Jesús. Padre, te pedimos que en esta tarde, Señor, tú nos abraces, Señor, con tu amor, Padre. Que tú nos abraces, Señor, Padre, y tu Espíritu Santo pueda traer a nuestras vidas consuelo, Señor, Padre. Aquel que está desconsolado, Padre, que quizás no encuentra una respuesta, no encuentra consuelo, que tu abrazo en esta tarde, Señor, pueda llegar, Señor, a su vida, en medio de su necesidad, oh Dios, que tú puedas encontrarle, Señor, y darle ese abrazo, brindarle, Señor, esa paz que solamente tú, Padre, la sabes dar, Señor. No es una paz que el mundo la da, Señor, pero es una paz eterna, es una paz eternal, Padre, es una paz que viene de tu corazón, Señor, hacia nosotros. La seguridad, Padre, de saber que tú eres nuestro Padre Celestial, que tú cuidas de nosotros, que no nos dejas, que no nos desamparas. Gracias, Señor, por tu paz. Abrázanos, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días, o buenas tardes, buenas noches, donde quiera el momento que usted esté mirando este video. ¿Qué tal? Es un gusto poder saludarles. Estamos aquí para poder llevar a cabo este estudio bíblico que quieras, y qué bueno que usted nos está acompañando en este día. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra, y queremos invitarle a que usted nos acompañe cada miércoles en punto de las 7, y los domingos, si usted se encuentra en el área de Salem, lo invitamos también los domingos a la Iglesia Nuevo Amanecer. Estamos en el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. Los domingos nuestro servicio es a las 10:45 de la mañana, así que yo le invito a que usted pueda buscar un lugar donde congregarse y podamos crecer en el Señor. En este día yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia, y si usted trae su Biblia, si ya tiene su Biblia, yo le invito a que usted pueda abrir la Biblia en Santiago, una de las últimas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Santiago, el capítulo 1, voy a leer la versión Reina Valera. Esta parte del estudio. Este estudio se llama Elija la sabiduría de Dios. El poder escoger la sabiduría de Dios. Estamos viviendo momentos en los cuales necesitamos nosotros el poder hacer elecciones correctas, el poder elegir lo correcto. Cuando no sabemos nosotros qué hacer, necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora, como creyentes, muchas veces nosotros ya sabemos lo que deberíamos de hacer, a dónde nosotros debemos de recurrir, pero muchas veces se nos olvida a nosotros, y entonces
no sabemos qué hacer, nos encontramos en situaciones y hay situaciones difíciles, pero también yo quiero que a usted como persona, tal vez usted no asiste a la iglesia, tal vez usted tal vez usted tenga cierta creencia, pero tal vez muchas veces no sabemos a dónde recurrir cuando estamos en necesidad. Entonces yo le invito para que en este día usted pueda poner atención y pueda usted aprender esto que es esencial y especial para cada uno de nosotros. Así que le voy a leer en Santiago el capítulo 1, comenzando con el verso 1 de la versión Reina Valera. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es lo que Santiago está recomendando, el poder encontrarnos cuando nosotros nos encontremos en diferentes pruebas. Ahora, lo que viene en esto, y viene en especial, que cuando nosotros tenemos pruebas, cuando nos encontramos en situaciones difíciles nosotros en nuestra vida, hay algo en lo cual nosotros necesitamos, como le digo, hablando de personas que conocemos, que hemos conocido la Biblia, que sabemos dónde es nuestro socorro. Sabemos dónde viene nuestra ayuda, pero aún así, aunque lo sepamos, necesitamos ir y poder buscar la ayuda de Dios, el poder buscar la dirección de Dios, la sabiduría de Dios. Y porque hay dos tipos de sabiduría, lo hemos hablado anteriormente: la sabiduría humana, la sabiduría de uno que puede tomar decisiones y decir, yo lo voy a hacer así, y viene la sabiduría que viene de parte de Dios, que Dios viene y nos guía a nosotros lo que debemos hacer y cómo nos va a llevar a nosotros a un lugar para poder nosotros poder encontrar paz, poder encontrar el reposo, el poder encontrar consuelo. Ahí es donde podemos refugiarnos. El mismo salmista en el Salmo 121, cuando él se mira rodeado de sus enemigos, él dice: alzaré mis ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y en un cuadro él puede mirar cómo se miran los cerros, pero dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que de Dios viene la ayuda para nosotros, de Dios viene la sabiduría. Y la situación es que cada uno de nosotros vamos y pasamos por pruebas en nuestra vida. Pasamos por pruebas y cuando pasamos por pruebas necesitamos nosotros qué es lo que debemos de hacer. Y son cosas que todos y cada uno de nosotros vamos a pasar y vamos a vivir. O sea, no hay ninguna persona que pueda decir: yo no voy a pasar pruebas, yo estoy exento de eso. Todos pasamos por pruebas, pero las pruebas, como dice aquí Santiago, dice, él sabiendo, en el verso dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por luchas, vamos a pasar por dificultades. Hemos pasado y hemos estado pasando por dificultades a través de todo un año. Nos marca la fecha. Hoy casualmente comenzó el día de hoy, se marcó una diferencia, o ya para el día 11 de marzo se marcó una total diferencia aquí en nuestro estado, en la cual muchos, algunos trabajos cerraron, todos los deportes se cancelaron. Dan y yo estuvimos hoy día 10 de marzo, estábamos en un juego de básquetbol de Portland y fue ese último juego, último juego. Dani iba a celebrar toda su temporada de cumpleaños y se me cebó. Pero todos estos hemos pasado por momentos difíciles, ya llevamos un año de dificultades, han sido tiempos muy difíciles. Para muchas personas, ha habido personas que han perdido seres queridos, han perdido papás, mamás, hermanos, tíos, primos, de todo tipo. Entonces ha sido un tiempo muy difícil, pero en esos tiempos difíciles necesitamos buscar la guianza, la cobertura de parte de Dios. Yo creo que es una realidad que hemos pasado y vamos a seguir pasando por tiempos difíciles. Somos criaturas que hacemos cosas y aprendemos de ellas, pero lo interesante es que a veces recurrimos mucho a nuestra propia sabiduría, como dice hablando de las dos sabidurías que hay, la humana y la de Dios, y recurrimos, aún siendo cristianos, tanto a nuestra propia sabiduría, y cuando en realidad deberíamos de buscar más de Dios, aún en los tiempos difíciles. A veces yo me quedo asombrado cuando la gente que no conoce de Dios busca a Dios, dice, yo necesito en este tiempo, pero a veces los que ya conocemos, como que ya se nos hace muy fácil, no, ya sé que Dios está conmigo y me va a ayudar, pero no recurrimos a Él en ese momento exacto a buscar la guianza, a buscar la protección o la respuesta. Y es cuando más deberíamos de nosotros estar buscando, aún más porque conocemos de la palabra de Dios. Pero algo que quería decir que me llamó tanto la atención es que ahí dice que se alegren. ¿Y a cuántos nos alegramos cuando estamos pasando por tiempos difíciles? Nadie. Yo creo que al contrario, siempre queremos buscar a alguien a quien echarle la culpa. Y es cuando menos nos acordamos de estar alegres, de estar contentos. Nadie dice, qué rico es estar pasando por prueba. Nadie. Pero dice la Biblia que nos alegremos. Sí. Y es importante el poder alegrarnos, pero saber que las cosas en el mundo, cada uno de nosotros vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por momentos difíciles. O sea, esas son obligatorias. O sea, esas se le conoce como asignaturas obligatorias. Es decir, son clases que tú tienes que tomar en la vida. Todos estamos tomando esas clases en la vida que nos van a ayudar de alguna u otra manera para poder recurrir a Dios. Ahora, les he dicho que Dios permite que cosas sucedan en nuestra vida, pero a la misma vez, cuando las cosas suceden en nuestra vida, Dios quiere que nosotros nos acerquemos más a Dios donde quiera que estemos en nuestro caminar con Dios. No importa, o sea, tal vez si tú estás muy cerca de Dios, bendito, o sea, qué bueno, pues acércate más. Pero si tú estás alejado de Dios, es el momento de poder acercarse más a Dios. Y es ahí donde cuando recurrimos nosotros a la sabiduría de Dios o a la sabiduría humana, porque cuando lo usamos como humanos, entonces vuelve el caso que nos enojamos, ya sea con Dios, nos enojamos con lo que sea, y entonces ya no nos acercamos, y es nuestro propio conocimiento, nuestra propia vida, y por lo que sea nos amargamos, porque decimos, ¿cómo podemos decir, cómo un Dios bueno y de amor permite que las cosas sucedan? O sea, ¿por qué Dios permite que cosas malas, cosas
cosas malas le suceden a personas buena. buenas. ¿Sí? Y entonces Dios permite diferentes cosas. Pero una de las cosas que debemos de saber que Dios ha permitido esto. Dios lo ha permitido. Y al poder saber, el mismo Señor Jesús preparó a sus discípulos para que supieran sus discípulos qué era lo que venía para ellos. Para que ellos estuvieran listos y alertas. Ahora, permítame decírselo. Vamos a leer, voy a pedir a Dani, por favor, que abra su Biblia en Juan capítulo 16, verso 32 y 33. Ahí le va a aparecer a usted el verso 33, ahorita que usted lo lea. Porque es el Juan 16, 32 al 33. Porque el Señor Jesús estaba preparando a las personas, así como usted y yo necesitamos prepararnos porque vamos a pasar por diferentes pruebas en la vida. Dice, miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces aquí el Señor Jesús les está diciendo, ¿saben qué? En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad o anímense, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido. Entonces vamos a tener nosotros aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener luchas y necesitamos nosotros acercarnos más a Dios para poder conocer más a Dios, para poder conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia, para las cosas que necesitamos nosotros hacer. Es el poder acercarnos. ¿Por qué? Porque es lo que se ha establecido. Vivimos en un mundo de maldad. Vivimos en un mundo en el cual necesitamos nosotros de Dios. Hay una escritura que habla acerca de cuando los discípulos del Señor, en Hechos el capítulo 8, verso 1, el Señor Jesús les anuncia en Juan, le dice, va a haber momentos en su vida, van a tener aflicción, van a tener problemas, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y más tardó el Señor en decírselo, porque más adelante viene la prueba. Hechos 8:1, por favor. Dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Entonces ahí viene, dice que después de la muerte de Esteban vino una gran persecución para la iglesia, es decir, para todos los creyentes, para todas las personas. Y es ahí donde viene la prueba, viene la lucha. Entonces todos salen desparramados y por todos lados. Ahora, hay que saber y entender que Dios permite que las cosas... ¿Qué tal si no hubiera habido una persecución? Entonces, el evangelio no hubiera llegado a otros lugares. Pero fue debido a la prueba que viene sobre la iglesia, que a la misma vez la iglesia, al estar firme, fuerte, pudo mantenerse y poder llevar el mensaje de salvación a otras personas. Y gracias a Dios, aquí estamos nosotros ahora que somos parte de ese grupo de personas que fueron y llevaron el mensaje. Gracias a la prueba que ellos pasaron. Exactamente. Algo que estaba pensando, que la prueba o el problema va a venir, pero va a suceder dos cosas. Una de dos va a pasar. La prueba nos va a alejar de Dios o nos va a acercar a Dios. Exactamente. Y ahí es donde entra la sabiduría de Dios, de poder reconocer, estoy pasando por una prueba, yo necesito acudir a Dios, porque nuestra reacción natural es siempre quejarnos, cuestionar. Yo creo que todos hemos cuestionado a Dios y nos hemos hasta enojado con Dios. Yo lo he hecho. Sí. Y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite? Como dices, ¿por qué permite si yo te sirvo, yo hago esto? Dios tiene un propósito y las pruebas más adelante producen bendición para otros, como los hermanos estos que fueron perseguidos, dispersados.
Ahora nosotros somos el resultado de esa prueba y viene una bendición. Y ahorita vamos a ver todo eso porque es una parte en la cual nosotros vamos a vivir. Y como digo, muchas veces no queremos pasar por pruebas, no queremos pasar por luchas, no queremos pasar por diferentes problemas en la vida natural que tenemos. Pero es parte de ello que nos ayudan. Ahora, hay una recompensa, porque también nos habla aquí que Dios tiene una corona de vida para nosotros. O sea, y ahorita lo vamos a ir viendo, pero yo creo que tocaste unos puntos muy importantes, de los cuales son 3 razones por las cuales necesitamos la sabiduría de Dios. Déjame darle 3 razones por las cuales necesitamos nosotros la sabiduría de Dios. Ahí le va. Número 1, necesitamos nosotros la sabiduría de Dios porque es la advertencia para producir actitudes negativas con facilidad. Lo que pasa cuando la adversidad nos puede producir actitudes negativas con facilidad. O sea, lo acabas de decir tú. Entonces, cuando tenemos un revés nosotros, entonces comenzamos a tener actitudes negativas. Nos molestamos, nos enojamos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto? Ahora, siempre que he leído el libro de Job, siempre he dicho, Señor, que no se vuelva a repetir ese libro. Pero Job pasó por unos momentos difíciles en su vida que ninguno de nosotros ha vivido, que no quisiéramos vivir, pero Job se mantuvo fiel a Dios. El mismo Señor dijo que era un hombre recto, era apartado del mal, que amaba a Dios, pero aún así él se mantuvo recto. Y fíjense lo que dice el verso 2, si te preparas con el Santiago 1, verso 2, por favor. Ahí vamos a ver lo que dice Santiago acerca de eso, cuando vienen en nosotros estas actitudes negativas, cuando nos encontramos nosotros en la adversidad. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Entonces, necesitamos, como decías tú hace un momento, nos es difícil el poder mantenernos alegres en esa actitud de, ay, Señor, gracias, porque no poder, es difícil que uno pueda mantenerse alegre en ese momento. O dar gracias. O sea, fácil decirlo. Sí. O sea, con ganas de decirle a Santiago, sí, pero Santiago también pasó por esos momentos difíciles en su vida, y él está haciendo saber que nos debemos de alegrar nosotros en esos momentos. Eso nos va a ayudar a no enfocarnos en la situación que nosotros estamos pasando, pero comenzar a darle gracias a Dios, a glorificar a Dios, a poder adorar a Dios. Porque si nuestra vida va a ir de acuerdo a cómo yo me siento, a las circunstancias que estoy viviendo. Mira, si estoy viviendo tiempos difíciles, ¿cómo voy a adorar a Dios? Entonces, cuando venga el tiempo bueno, entonces voy a adorar a Dios. Pero no creo que sea eso. Necesitamos adorar a Dios aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Yo creo que eso es algo que por lo menos yo lo he estado aprendiendo, el poder en los tiempos difíciles. Es tan difícil, valga la redundancia, el darle gracias a Dios. El decir, Señor, te voy a adorar. No concuerda, no va, no engrana. Pero es donde uno tiene que morir a sus deseos, morir a su carne, porque nuestra carne quiere decir, no, yo no voy a adorar a Dios, y mira cómo está yendo. Pero uno, como dice el salmista, bendice alma mía, bendice alma mía. Le tenemos que recordar, aún en nuestros momentos difíciles, decirle, alma mía, tienes que bendecir a Dios, aún en los tiempos difíciles, bendice alma mía. Aún David estaba pasando por tiempos difíciles. Y él tenía que recordarle a su carne y a su alma y a su todo, decirle, bendice. Y yo creo que esa es la clave y el poder recordarnos. Decir, Señor, te voy a adorar a pesar de.
Sí, y el poder, como decía el salmista en Salmo 34, bendecir a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo, el poder bendecir al Señor en todo tiempo, en el tiempo bueno, en el tiempo malo, el poder bendecir a Dios. Y en realidad no es fácil, como lo decimos, no es fácil. Cuesta trabajo, cuesta. En lo personal cuesta poder estar adorando a Dios cuando la situación no va como tú quisieras, o estás pasando por una prueba, o estás pasando por una lucha y no puedes, o dices, ¿cómo voy a estar adorando? O sea, la cuestión es porque te estás enfocando más en la prueba, en la lucha, pero Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en Él, que Dios es más grande que... Algo que pasa a veces, y discúlpeme, pero a veces digo, parece que andamos en empty. Y dices, ¿y cómo voy a dar cómo voy a alabar a Dios si no estás viendo, Dios, por lo que estoy pasando y andas ya en la que no tienes nada, o sea, en cuestión de dar, en cuestión de energía, en cuestión de ganas, en cuestión de alegría, y andas en lo más bajo, y ¿cómo es que voy a dar? Y es ahí donde Dios se glorifica. Dios se glorifica. Y Dios a su tiempo va a responder a nuestras necesidades, a nuestros problemas, pero lo que a nosotros nos toca hacer, no nos toca arreglar el problema. Ese es el problema de Dios. Lo que nos toca a nosotros es simplemente adorarle, buscarle, decirle, Señor, esto es tuyo. Y cuando tenemos, es decir, cuando volvemos nosotros a tener la sabiduría de Dios, la sabiduría humana, o sea, mi sabiduría, mi entendimiento es por qué voy a adorar a Dios, pero la sabiduría de Dios me hace entender que puedo alegrarme, que puedo acercarme a Dios. Y una de las cosas que yo he aprendido también es que la música es algo para mí muy, muy valioso. Escuchar música de adoración, porque eso me acerca a Dios y me ministra la vida, y dejo de enfocarme en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy viviendo, y me puedo enfocar en lo que Dios tiene. Número dos, el por qué, la razón importante por qué necesitamos nosotros la sabiduría de Dios, porque otra vez tú lo tocaste eso, yo creo que ya te sabías todo ese estudio, pero la prueba nos lleva a cuestionar a Dios. Cuando estamos pasando nosotros por pruebas, eso nos hace cuestionar a Dios. ¿Por qué? O sea, lo acabas de decir hace un momento. ¿Por qué, Señor, está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y cuestionamos a Dios. Y lo interesante, volviendo a Job, Job no cuestionó a Dios, decir, oh Señor, ¿por qué me está pasando esto? Simplemente creyó, bueno Señor, tú sabes. Y nosotros necesitamos no cuestionar a Dios, no cuestionarlo el por qué Señor está pasando eso. Si tú te sientes con ese derecho a cuestionar a Dios, adelante. Pero creo que el poder entender lo que Dios quiere hacer. Hay creo que una escritura que dice, Jehová dio, Jehová quitó. Y a veces que Dios da alegría, da gozo, y hay veces que no es que Dios nos quite el gozo, pero los problemas vienen y uno tiene que estar contento en todo tiempo. En todo tiempo, poder buscar a Dios, porque Él es, como dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Él es nuestro socorro. Entonces, en esos tiempos donde pides auxilio, socorro, ¿a quién más? Dios es nuestro socorro. Sí, y si puedes, por favor, leer el verso 3 de Santiago 1. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Entonces podemos nosotros estar constantes en la adoración a Dios, que cuando estamos pasando nosotros por pruebas, podemos nosotros poder estar ahí, mantenernos firmes, perseverar en lo que hemos aprendido. Y yo creo que es importante, y lo que hemos venido recalcando a través de todo este año, el poder leer la Escritura. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros meditamos la Escritura, comenzamos nosotros a aprender la palabra de Dios.
Dios nos está hablando a nosotros, su palabra nos está ministrando a nosotros. Y tal vez si no te estás aprendiendo la palabra de Dios, si no la estás memorizando la palabra de Dios, como dicen, algo se te está pegando, porque va a haber en ese momento la necesidad de poder acercarnos a Dios y el poder saber que su palabra, o sea, sabemos que la palabra de Dios es fiel, Dios es bueno, y cuando ya lo sabemos, eso nos va a ayudar a nosotros a decir que es sabiduría de Dios el poder acercarnos. Y no voy a cuestionar a Dios, o sea, quisiera cuestionarle, preguntarle por qué, Señor. Dios sabe los porqués. No entendemos nosotros. Muchas veces no entiendo por qué suceden cosas. ¿Por qué Dios permite que cosas sucedan que son adversas? No lo sé, pero lo que sí sé es que Dios quiere que nos acerquemos a Él, que vayamos a Él, a su presencia, que podamos nosotros el poder tomarnos de la mano de Dios y poder confiarle, y el poder saber que Dios va a hacer algo. Desafortunadamente, me voy a adelantar un poquito, pero desafortunadamente somos muchas veces egoístas de nosotros, y pensamos nosotros que nuestra vida nomás es aquí, que aquí el tiempo que nosotros estamos viviendo o vamos a vivir es el de aquí, y me morí, se acabó el mundo. Pero no, el mundo sigue, la vida sigue. Y entonces el poder saber que Dios no simplemente está preparándonos para este tiempo, pero nos está preparando para el futuro. Y la prueba de nuestra fe produce paciencia, nos va a ayudar en el futuro. La siguiente o la otra razón por la cual necesitamos nosotros la sabiduría de Dios para poder enfrentar la adversidad es esta. Necesitamos la sabiduría de Dios porque las pruebas tienden a impacientarnos. Nos impacientamos. Es decir, o sea, ahí hablamos que habíamos hablado acerca de la paciencia. Hace unas semanas atrás hablamos de la paciencia. Cuando estamos pasando nosotros por pruebas, cuando estamos pasando nosotros por luchas, por diferentes situaciones, nos impacientamos. Porque queremos a Dios, que actúe ayer, que Dios me resuelva el problema ya. Y Dios va a resolver, va a ayudarnos, y como siempre lo he dicho, va a responder a nuestra oración, sí, no o espérate. Dios lo va a hacer de una u otra manera, pero Dios lo va a hacer. Pero necesitamos la sabiduría de Dios porque nuestra tendencia es a desesperarnos. Yo creo que ahí entra nuestro egoísmo, donde queremos que Dios responda, pero que responda a como yo quiero. Y Dios Dios responde y tú y yo a veces ni cuenta nos damos, pero Dios responde en maneras diferentes. Responde a nuestras oraciones, no como queremos que nuestro egoísmo, nuestra carne, que le digamos, Dios, yo quiero que tú contestes así. No, Dios es Dios y Él es soberano y Él va a orar, Él va a trabajar, va a responder como Él quiere. No es como yo quiero. A veces los niños quieren las cosas de una manera, pero los padres, porque saben mejor, les voy a responder, les voy a contestar, voy a hacer algo por ellos, pero no como ellos quieren, lo voy a hacer diferente. Y Dios lo hace. Exactamente. Y es por eso que nuestra impaciencia, somos impacientes. Se puede preparar con el verso 4. A veces nos cansamos, no queremos esperar, pero Dios quiere que en ese momento Dios va a trabajar en nuestra vida y que podamos ser pacientes nosotros en Dios. Dios va a hacer algo que nos va a ayudar. Verso 4. Dice, y la constancia debe llevar debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Al final de cuentas no va a haber falta de nada. El poder saber que necesitamos la razón por la que necesitamos nosotros la sabiduría de Dios, porque somos impacientes, pero Dios está trabajando todas las cosas. Y como decía el otro día, Romanos 8 nos dice que Dios está trabajando todas las cosas para nuestro bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aun cuando son adversas, aun cuando son diferentes.
Aun cuando a veces quisiéramos que cosas pasaran, Dios trabaja las cosas. Déjame darle una anécdota que tengo yo que creo yo que es muy cierto y lo vivimos nosotros. Hace muchos años íbamos a salir nosotros de La Paz y íbamos a salir a tal hora. Yo quería salir a tal hora porque yo quería llegar a la frontera a tal hora para poder cruzar la frontera y poder llegar a cierto tiempo para no estar manejando muy de noche. Y por alguna razón nos atrasamos en la salida. Cuando salimos nosotros de La Paz, salimos retrasados como quizás media hora, 45 minutos. Pero cuando pasamos nosotros, cuando veníamos llegando casi para llegar a Loreto, había habido un accidente. Y en ese accidente miramos personas, había una persona fallecida. Y era una curva que venía, que da una vuelta, esa curva da una vuelta que viene y da una curva que viene para la gente que viene entrando o que viene bajando. Después nos enteramos nosotros que el presidente municipal de Loreto había fallecido en ese accidente. Ahora yo me puse a pensar, ¿por qué nos atrasamos? El accidente había pasado exactamente tal vez 30 minutos o 45 minutos antes de que nosotros pasáramos. Si nosotros hubiéramos pasado tal vez en ese momento, tal vez nos hubiera tocado a nosotros, tal vez nos hubiera golpeado a nosotros porque él se salió de la carretera, yo no sé, pero Dios trabaja las cosas y no sabemos cómo, y uno se parece, híjole, es que yo quería salir a tal hora y quería hacer esto porque tú tienes los planes. Uno pone, dice, y Dios dispone. Y entonces a veces somos impacientes, pero Dios está trabajando las cosas. A veces no entendemos nosotros, pero cuando nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, y es el poder pedirle a Dios sabiduría. Es el poderle pedir a Dios sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios, porque como el famoso eslogan que se hizo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría? Entonces necesitamos nosotros pedirle a Dios sabiduría. Ahora, ¿cómo vamos a pedirle a Dios sabiduría? Qué bueno que me preguntó. Voy a pedirle a Dani que pueda leer en Santiago capítulo 1, versos 5 hasta el 8. Santiago 1, 5, verso 5 hasta el 8. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de pedir sabiduría cuando necesitamos nosotros de sabiduría de Dios? Cuando no sabemos nosotros qué hacer, o quizás sabemos nosotros lo que debemos de hacer, pero ¿qué tal si queremos asegurarnos, Señor, esto es lo que tú quieres? Porque hablamos acerca de poder hacer la voluntad de Dios, el conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Una de las cosas que necesitamos hacer es poder pedirle a Dios con fe sin dudar. No debemos dudar. Pedirle, Señor, yo necesito tu sabiduría. Tal vez no podemos confiarnos en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia. Dice Proverbios que no nos confiemos de nosotros mismos como personas, en nuestra propia prudencia. Necesitamos confiar en Dios, necesitamos la sabiduría de Dios, y cuando lo hagamos nosotros necesitamos hacerlo con fe, sin dudar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dudas, dice que somos como el agua que va y viene, y somos llevados por el viento. Necesitamos pedirle a Dios que Dios nos dé sabiduría. Había un pastor, creo que, y tú te vas a acordar, que siempre decía, vamos a pedir ahí se me fue lo que iba a decir, la mente de Dios. Tener la mente de Dios. Y es tan, no es que vamos a tener toda la sabiduría de Dios, pero el poder pedir sabiduría, el pedirle a Dios,
soy bien burro, Dios. Soy bien burro, soy bien terco. Me doy de topes a veces con la pared. Y ahorita yo necesito guianza. Necesito que tú me ilumines, que tú me des una palabra que de veras me dirija, me ayude, me dé ánimo, pero que sea la sabiduría de Dios. Ujú. Porque a veces somos muy buenos para recurrir a la sabiduría del hombre Ujú. o de algún amigo, algún Ujú. hermano, un consejo. Y muchas veces los consejos de ellos no son los mejores. Exactamente. Entonces, mejor consejo que la mente de Cristo. Y que sea un consejo bíblico respaldado en la palabra de Dios, que te diga exactamente. Siempre lo he comentado acerca de Jim Cymbala cuando dice, cuando hay alguna persona con la cual está hablando y una persona está diciendo algún problema, alguna situación difícil que necesitan escuchar una palabra de sabiduría, en ese momento dice Jim Cymbala que él comienza a orar a Dios, está escuchando a la persona, pero está orando a Dios pidiendo que no vaya a ser, como decir, de mi propia cosecha lo que Sí. voy a decir, pero que sea una palabra de Dios para su vida, que pueda administrar la vida de esa persona. Y es lo que necesitamos nosotros hacer, el poder tener la mente de Dios. Dios nos va a hablar y nos va a decir, Dios nos habla. Es tan bonito el poder cuando estamos sintonizados en el canal de Dios, que Dios habla en nuestras vidas, que Dios nos ministra y Dios nos habla. Y te voy a decir algo. Ayer salí a caminar y estaba orando y estaba escuchando música. Como te digo, muchas veces la música me ayuda a mí a poder desenfocarme de mí mismo y enfocarme en Dios. Y venía escuchando este canto que dice, quiero escucharte hablar. Y de ahí nace un mensaje que quiero compartir el domingo. Háblame, Señor. Decía, háblame, Señor. Porque nos ocupamos, o sea, ese canto nace de la historia de María y Marta, ocupados. Pero poder sentarnos a los pies de Jesús y poder escuchar al Señor, que el Señor nos hable. Quiero escucharte, Señor, quiero escucharte hablar. Quiero que tú me hables, porque estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestra propia paja. y que necesitamos escuchar a Dios. Y eso nos va a ayudar. Y de ahí nace el mensaje del domingo. Sí. De ahí nació. Y yo le decía, Señor, háblame, Señor. Algo interesante que quizás mucha gente quizás no creyente va a decir, ¿a poco Dios te habla? Dios habla. No es que seamos ni más santos, ni más devotos que nadie. Simplemente Dios habla a través de la palabra. Uh-huh. Cuando uno lee la palabra de Dios y le pides a Dios, Dios, háblame a través de tu palabra. Y porque a veces hay gente que dice, no, yo ya oré, pero no escuché de Dios. Tú sigue hablando, tú sigue orando, y tarde que temprano Dios va a traer una respuesta. Quizás no sea audible, pero va a traer una respuesta. Dios te va a hablar a través de un versículo, a través de la palabra de un hermano. Dios contesta contesta nuestras oraciones, Dios nos habla y quizás Dios no te va a contestar como tú quieres. Uh-huh. Como les digo, Dios es soberano y Él va a contestar quizás hasta con un animalito ahí que lo ves y va a decir, Dios me habló otra vez de la fidelidad de este animalito. Sí. Y ya quiero terminar con esto, en la cual cuando habla acerca de la perspectiva de las cosas que nosotros miramos, ¿por qué necesitamos la sabiduría de Dios? Porque nosotros tenemos una perspectiva humana, uh-huh. Tenemos una perspectiva de hombre y no tenemos la perspectiva de Dios. Y es lo que la cuestión es que necesitamos, cuando nuestra vista se va de lo material a lo espiritual. Y te voy a pedir si puedes leer verso 9 al 11. Yo quiero mostrarle aquí que muchas veces nuestros enfoques, nuestras perspectivas son, como decía anteriormente, somos egoístas y pensamos que simplemente vamos a vivir aquí en esta tierra y nuestro enfoque es aquí en esta tierra. ¿Qué es lo que dice 9 al 11? El hermano de condición humilde
debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A este se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. ¿Qué es lo que pasaba? Y al estarlo leyendo, me he dado cuenta que eso pasaba en ese tiempo y aún suele pasar en este tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro enfoque, miramos nosotros, si una persona es rica, tiene bienes, tiene cosas y todo eso, entonces decimos, no hombre, esa persona le está yendo bien, Dios lo está bendiciendo, Dios está bendiciendo su vida, está bien económicamente, financieramente, porque lo está mirando de una manera material. Y así lo miraban en ese tiempo, en el tiempo bíblico lo miraban a una persona, si tiene, no, pues quiere decir que está bien, que Dios lo bendijo. Pero si eres un pobre, es que tú no estás consagrado a Dios. Pecador. Y muchos pastores que predican prosperidad, entonces se enfocan en esto. Si tú tienes, porque lo digo, es en la realidad. O sea, no simplemente pasaba en el tiempo bíblico cuando esto fue escrito, que los decían, no, pues los ricos están bien, pero el pobre, porque está desgraciado, pobre, y por eso le pasa por su eso. Condición espiritual. Por eso le pasa eso. Pero la cuestión es que su vista era material. Pero la perspectiva de Dios nos lleva de lo material a lo espiritual. Dios está haciendo algo. Y como personas, nuestro entendimiento es esto. Si yo acumulo, si hago eso y el otro. Pero la cuestión es el poder enfocarnos en lo espiritual. Que como decía, hay una corona de vida para nosotros, que necesitamos nosotros tener una diferente perspectiva. Y la otra es que cuando confiamos nosotros en la sabiduría de Dios, más que en nuestra sabiduría, porque nuestra sabiduría se mueve de lo temporal a lo eterno. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra perspectiva humana y como nuestra sabiduría, en lugar de tener la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios se mueve de lo que es temporal. Estamos viviendo nosotros en algo temporal. La casa, cuánto tiempo puede aguantar y existir. Nosotros como personas somos temporales, pero Dios nos está haciendo eternos. Y eso es que Dios quiere que cuando tenemos nosotros la perspectiva de Dios, la vista de Dios, entonces podamos darnos cuenta que es lo eternal. Dios nos va a llevar a lo eternal. Y es por eso que nosotros necesitamos tener la sabiduría de Dios, elegir la sabiduría de Dios. El poder decir en este día, en lugar yo de pensar en mi propia prudencia, por confiarme en en mi propia sabiduría, voy a confiar en la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? De poder ser guiados por Dios. Cuando le hemos entregado nuestra vida a Cristo, cuando le hemos dado nuestro corazón a Dios, Dios nos va a llevar. Es como el canto, el Salmo 23, que el Señor nos guía por pastos verdes. Él nos va a llevar por pastos verdes, nos va a llevar a nosotros. Así es, y yo creo que Dios nos hace pasar por esos pastos de reposo y donde nuestra propia sabiduría no nos va a hacer pasar por ahí. Al contrario, a veces nuestra propia sabiduría nos hace desviarnos o caer en hoyos más grandes, pero Dios ve desde otra perspectiva. Nuestra perspectiva es limitada. Hay una aplicación del clima que nos dice la visibilidad que hay. 10 millas máximo quizás, o 5 millas, pero la perspectiva de Dios va más allá de esas 10 millas, va más allá de lo que usted y yo podamos imaginar. Sí, porque Dios tiene el gran cuadro de todo. Nosotros miramos este cuadrito pequeño, pero en realidad el cuadro de Dios es mucho mayor. Así que en esta tarde, en este día, yo le invito, mi hermano, mi amigo, y usted elija el poder
escoger la sabiduría de Dios, que es lo mejor. Porque podemos ser, yo soy ser inteligente, pero lo que trata es el poder tener la sabiduría de Dios. No confiarnos en nuestra propia prudencia, pero confiar en Dios. Así que yo le invito a que usted pueda confiar en Dios. Antes de despedirnos, vamos a orar y quiero darle las gracias a usted que nos ha acompañado en este día. Le invito a que usted tome este video, pueda compartirlo con otra persona, denos un like, mándenos un mensaje y háganos saber que usted está ahí mirándonos y cómo ha sido de bendición para su vida, y compártalo con otra persona. Así que vamos a despedirnos en este día. Le invitamos para que el domingo a las 10:45 nos acompañe en la iglesia Nuevo Amanecer en el 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. 10:45 los miércoles a las 7 de la tarde en nuestro estudio bíblico. Que el Señor les bendiga. Así que vamos a orar para despedirnos. Señor, te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Te pedimos que tú la bendigas, Señor, y que puedas, Señor, caer en corazones fértiles, hambrientos, Señor, por tu palabra, Señor. Y, Señor, que pueda traer un fruto, Señor, a 100 por 1, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima.